El tema: necios y sabios. Yo quiero predicarte esta mañana sobre este tema: necios o sabios. Esta mañana quiero hablarte sobre un tema que es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Y quiero iniciar con una pregunta: ¿eres necio o eres sabio? ¿Qué eres? No se vale micha y micha, por ahí escuché. Las dos cosas. Podemos ser sabios y podemos ser necios al mismo tiempo. Vamos a ver. Pero antes quiero que entendamos qué es ser necio y qué es ser sabio, según la Biblia. Abre tu Biblia en Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. ¿Ya lo tienes? Efesios 5, del 15 al 17. Vamos a dar tiempo. Efesios 5, del 15 al 17. Y vamos a leerlo. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, hermanos, perdón, es que apenas voy saliendo de la enfermedad y me da tos. Podemos entender en este versículo que Pablo les decía a los efesios que no vivieran como necios. ¿Y qué es una persona necia? Pablo les puso muchos ejemplos a los efesios: que no hubiera entre ellos inmoralidad sexual. Es más, dijo que ni siquiera se debe de mencionar esa palabra de inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricias, porque eso no es propio para los hijos de Dios. Mucho menos palabras indecentes. ¿A qué se refiere con palabras indecentes? Groserías, maldiciones. Mucho menos palabras indecentes. Entonces, conversaciones necias, ni chistes groseros, porque todo esto está fuera de lugar. Mejor, dice Pablo, haya más bien acción de gracias, estar agradecidos todo tiempo con Dios. Eso es lo que significa acción de gracias. Hace rato, iniciando el servicio, iniciamos con un texto de Salmos, y en el versículo 4 dice: entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Y qué quiere decir acción de gracias? Estar siempre agradecido con Dios. Porque podemos estar seguros de que nadie que practique estos aspectos que te acabo de mencionar tendrá herencia en el reino de Dios. Es decir, Pablo les decía que eso eran antes de conocer a Dios. O sea que si tú sigues diciendo groserías, sigues haciendo actos que no le agradan a Dios, estás viviendo como necio. Pablo les dijo a los efesios: no vivan como antes. Todos ustedes no deben de vivir como necios. No debe de haber inmoralidad sexual. No debe de haber ni siquiera alburearse entre cristianos. O sea, ¿puedes imaginarte eso? A mí me tocó una vez ver en un grupo de alabanza cómo se albureaban los hermanos. Y después se suben a tocar y están cantando a Dios. Y dije, híjole, qué triste es ver eso. Lo mismo que pasa hoy en día con los hijos de Dios, porque muchos
siguen pensando o siguen pasando por desapercibido lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y hacen cosas en secreto pensando que nadie los ve. Pero déjame decirte que Dios sí lo ve todo, lo que haces y lo que hay en tu corazón. Y aún así Pablo les decía que daba vergüenza decir lo que hacían los desobedientes. Y es por eso que Pablo también les mencionó que todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Ejemplo, es como nosotros entramos a una recámara oscura buscando un cargador, vamos a ponerle así, de tu celular. Está completamente oscuro y no lo ves, pero enciendes la luz y dices, sí estaba donde lo puse, pero mientras ya estuviste tentando, estuviste buscando y no lo encontrabas, pensando que no lo ibas a encontrar. Pues así pasa con nosotros. Pensamos que guardamos las cosas, que escondemos las cosas delante de Dios, pero dice la palabra de Dios que Él es quien escudriña los corazones y escudriña nuestra mente. Él sabe lo que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Entendemos? Y el significado de necio es que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Entonces, si eres necio, no eres nada sabio, según la Biblia. Ejemplo, lanzó una guerra sin cuartel a los enardecidos discursos racistas y de paso el necio de su hermano que los repetía sin pensar demasiado. ¿Cómo describes tú a una persona necia? Rebelde, ¿qué más? Que no entiende, ¿qué más? Voluntarioso, ¿qué más? Soberbio, ¿qué más? ¿Mande? Pensar que siempre tiene la razón. Y conocemos a muchos que somos a veces así, porque yo también me considero, no crean que yo no. Somos así. Tan solo te voy a poner un ejemplo. En el noviazgo, o en el matrimonio, o en tu casa. Porque pasa en todos los matrimonios. ¿Qué vamos a comer? No, escoge tú. No, es que siempre que escojo yo, no te gusta. Y sin querer empieza una discusión. ¿Sí o no? Pero siempre la esposa o el esposo termina diciéndole, es que tú eres un necio, porque a fuerza quieres ir a donde tú quieres. Pero la mujer le pregunta al varón, ¿a dónde quieres ir? Pero es el necio. ¿Sí entendemos o no? Pues así pasa. Entonces, ya vimos que ser necio. La Biblia sí nos habla de la necedad. Entonces, debemos entender que mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andamos nosotros, no como necios, sino como sabios. Es decir, este término significa andar con precisión, minuciosidad y gran cuidado, porque también vivir con moralidad significa vivir con sabiduría, en el sentido bíblico. Un necio no se llama así por imitación intelectual, sino debido a la incredulidad y las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia. Una persona necia va a ser necio, y por más que lo quieras hacer entender, no vas a poder, porque hay necedad en su corazón. Quiero que me acompañes a Salmos 14:1. Y con esto quiero que entiendas por qué hay personas, o por qué le podemos llamar necios a los ateos. Salmos 14:1.
¿Sí estamos entendiendo que es una persona necia? Salmos 14:1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entendamos algo, amados hermanos. Quiero ponerles un ejemplo. Las personas que se dicen ser realmente ateos o necios o malvados, necio, ¿por qué? Porque cierran los ojos a la evidencia de que Dios existe. Un ateo es un necio. ¿Cuántas personas han discutido con ateos? ¿Y cómo se ponen? Muéstrame cómo existe Dios. ¿O por qué dices que existe Dios? Tan fácil. Tú eres una clara evidencia de que Dios existe, porque estás vivo, por misericordia. Y hay muchos argumentos. Entonces, si entendemos por qué en este versículo se describe una persona necia a un ateo. ¿Por qué no quieren ver más allá? Dijeran allá afuera, no quieren ver más allá de su nariz, de que Dios existe. Malvado porque no quiere someterse a la verdad de Dios. Esa es una. Muchos se vuelven ateos en la práctica, que quieren ser sabios en su propia opinión, dejando a un lado lo que Dios quiere. Es por eso que el necio mencionado aquí en la Biblia es alguien agresivamente perverso en lo que hace. Y es por eso que, según la Biblia, se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr, porque contra Dios no puede nadie. Pero se necesita ser muy necio, y hay personas que son así, muy necias. Y a ver que Dios me haga esto. Te voy a poner un ejemplo. Lo que acaba de pasar en Brasil. Los científicos, las personas que se dedican, los meteorólogos, todo eso, le atribuyen al cambio climático. Pero tú y yo sabemos por qué pasa esto. Porque son unas personas necias. Vimos lo que pasó hace un año en el carnaval, lo que hicieron, su diablo, todo lo que hicieron. Si te das cuenta, cómo Dios desató su ira sobre Brasil. Por ser necios. O sea, es, de verdad, hay un versículo de la Biblia que dice que no quieras tentar a Dios. Por ningún motivo, por ningún, nada. Ya entendimos que es un hombre necio. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay un ejemplo bien claro. Y quiero que veamos cuál es ese ejemplo. Acompáñame a Mateo 7 del 24 al 27. Mateo 7 del 24 al 27. Todos nos sabemos esta historia bíblica. Y si alguien le puede dar lectura, Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que no oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Gracias, hermana. Quiero que entendamos algo. Muchas veces hemos escuchado este texto, pero sabemos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo
les dijo y nos sigue diciendo hasta hoy en día a sus discípulos, a la gente que le predicaba. Ahora quiero que aprendamos algo el día de hoy. Entendamos que edificar sobre la roca es ser un discípulo o ser alguien atento que responde a su maestro, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo respondes tú a tu maestro? ¿Cómo vives? ¿Cómo tienes tu vida? ¿Como necio o como sabio? No hemos visto la parte de sabio. ¿Cómo vives? ¿Eres un discípulo de Cristo? Porque déjame decirte que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y si dices cristiano por ser cristiano y no lo haces, no lo estás haciendo. ¿Sí entendemos o no? Entonces, entendamos que edificar la roca es ser un discípulo o ser alguien atento a responder a su maestro, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. En vez de ser superficial e hipócrita y haciendo a un lado a Dios y lo que Él desea para cada uno de nosotros como sus hijos. Pero es por eso que practicar la obediencia se convierte en un fundamento sólido para resistir las tormentas. Un ejemplo bien claro. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca y el hombre necio sobre la arena. Por eso te pregunto, ¿eres sabio o eres necio? No me contestes, tú sabes. Lo contrario al hombre, bueno, ya vimos esto, ¿qué es lo contrario al hombre? Insensato o necio. Es como una casa de papel. Podemos ver que la vida del necio se tambaleará. Y es por eso que muchas personas buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edificar sus vidas. La vez pasada yo les predicaba. A veces, como cristianos, buscamos un pastor a nuestra comodidad. Nos molesta que nos diga nuestras verdades. Pero no nos molesta que un pastor apapache nuestro pecado. ¿Sí o no? Entonces, quiero que entendamos esto. Hay muchas personas que buscan pretextos para congregarse, para cantar alabanzas, para orar, hasta para la comida. No agradecemos. Somos insensatos, necios. Entonces, entendamos que hay personas que simplemente no piensan en cuál es el propósito para su vida. ¿Conoces ese tipo de personas que no saben ni cuál es el propósito? Si yo te preguntara ahorita, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿O cómo te ves de aquí en unos 10 años en tu vida espiritual? ¿Qué me responderías? Así como llevas tu vida. Tal vez unos ya hasta ni van a estar. ¿Sí entendemos o no? Entonces, ¿cómo te ves? ¿Cómo es la meta que tienes en tu mente, en tu vida espiritual, como cristiano? ¿Siendo necio o siendo sabio? Es por eso que muchas personas enfrentan la amenaza de la destrucción, no por terquedad, sino por falta de sabiduría. Es por eso que muchos creyentes en Cristo necesitamos tener una comunión con Él, con el Padre, por medio de su Espíritu Santo, que es quien nos guía a ser sabios y a no ser necios, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Acompáñame a Proverbios 1:7. Y aquí está la respuesta de ser sabios.
Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y si alguien le puede dar lectura, si ya lo tiene. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, hermana. Entendamos algo en este versículo. ¿Cuál es el enfoque de toda la Biblia o toda la palabra de Dios en este versículo? Y sabemos que es el temor a Dios. ¿Para ti qué es temor a Dios? Hacer lo correcto. Respeto a Dios. ¿Qué más? Ahí les va. Recordemos que temor no es solamente tener miedo a Dios, sino es tener un gran respeto a Él. Es por eso que todos los hijos de Dios debemos de tener ese gran respeto a Dios, como nos dice en Hechos 9:31. Acompáñame a Hechos 9:31. Y si alguien le puede dar lectura. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. Gracias. Podemos ver cómo es que los miembros de las iglesias de Judea y de Samaria vivían andando en el temor de ¿quién? De Dios, sin miedo a ser maltratados. Es por eso que ellos seguían adorando a Dios y cada día confiaban más en Él con ayuda del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían temor, o más bien un gran respeto a Dios, no tenían miedo. Entonces podemos entender cómo es que tenemos ese privilegio de pedir sabiduría a Dios, porque de Él proviene la sabiduría. ¿Sí sabías eso? ¿Que de Dios proviene la sabiduría? Si no lo sabías, acompáñame a Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias. ¿De dónde viene la sabiduría y la inteligencia? De Dios. Ya entendimos de dónde viene la sabiduría y cómo es que tenemos que aprender a ser sabios por medio del Espíritu Santo. Algo muy importante aquí, abro un paréntesis. Y bueno, esto lo digo porque siempre lo predicamos. Cuando tú oras, ¿siempre te diriges a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, o nada más Padre, Padre, Padre? ¿Cómo oras? O Jesús, Jesús, Jesús. Porque déjame decirte que nosotros como hijos de Dios debemos de orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No dejar a un lado al Espíritu Santo. La mayoría de las congregaciones dejan a un lado al Espíritu Santo. Siempre Padre, 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 en el nombre del Padre, amén. Pero el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y lo hacemos a un lado. Y de Dios viene la sabiduría, sí. Pero si nosotros dejamos a un lado al Espíritu Santo, dejamos a un lado al Hijo, escudriña cómo oras y ponte a pensar. Y la próxima vez que lo vuelvas a hacer, pídele al Espíritu Santo que sea quien te guíe. ¿Ven? Ahora vamos a Santiago 3, del 17 al 18. Santiago 3, 17 al 18. Y ese lo voy a leer yo, nada más que lo encuentro. Santiago
3 del 17 al 18. Entonces podemos entender, hermanos, que toda la clave de la palabra de Dios es en tener temor a Dios. Sale. Dice Santiago 3 del 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí, en este versículo, amados hermanos, podemos ver varios aspectos de la sabiduría que viene de Dios. Punto número 1. Una sabiduría pura. ¿A qué se refiere una sabiduría pura? Esto se refiere a integridad espiritual e integridad moral. Y es por eso que un verdadero cristiano o un cristiano genuino debe tener esta convicción en su corazón, una sabiduría pura que viene de Dios. Punto número 2, una sabiduría pacífica. Esto quiere decir que seamos promotores de la paz, o más bien practicar la paz como cristianos. ¿Practicas la paz cuando vas en la carretera? Cuando se te atraviesa una moto, cuando se te atraviesa otro cristiano. ¿Promueves la paz? ¿O cómo actúas? Difícil, ¿verdad? Una sabiduría amable. Esta palabra es difícil de traducir, pero el significado más aproximado tiene que ver con el carácter de una persona dulce, razonable, que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato y dificultad con una actitud de humildad, amable, tranquila, sin pensamiento alguno de odio o vergüenza. ¿Te das cuenta? Una sabiduría amable. ¿Cuántos hermanos no se han ido de las congregaciones? Ay, es que no me saludó el pastor, es que no me saludó el hermano, o no me hicieron esto, o esa hermana siempre con su carota. Yo siempre le he dicho, acércate a esa persona, oye hermano, te veo así, ¿tienes algún problema? O es que me dijeron que el hermano anda diciendo, acércate con él. Oye hermano, me comentaron que andas comentando esto, ¿hay algún problema conmigo? No, no cuesta nada. Una sabiduría amable, una sabiduría benigna. Este término original describía a una persona después de ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir y que se sometía de buena gana a la disciplina militar o a vivir conforme a ciertos parámetros morales o legales. En este caso, para nosotros los creyentes o cristianos, tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios, como nos dice en Mateo 5, del 3 al 5. Vamos a Mateo 5, del 3 al 5, y vamos a ver cómo es una sabiduría benigna. Mateo 5, del 3 al 5, y si alguien le puede dar lectura. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, hermana. Esa es una sabiduría benigna.
vamos a ver otro tipo de sabiduría, una sabiduría llena de misericordia. Recordemos, hermanos, que este es un don que todos debemos de tener, todos como cristianos, don de misericordia. ¿Y qué es un don de misericordia? Es demostrar interés y preocupación por los que sufren. ¿Por los que sufren qué? Por los que sufren dolor y penalidades, así como la capacidad para perdonar con rapidez. Misericordia. ¿Cuántos perdonan con rapidez? ¿Y cuántos son duros de corazón? Hay muchas personas que son duras de corazón, siendo cristianos. Si tú no eres de las personas que perdonan rápido, no tienes el don de misericordia. Te voy a mostrar por qué. Vamos a Romanos 12:8. ¿Huele a caliente? No. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con... ¿Ya lo tenemos o no? ¿Con qué dice? ¿Con qué? El que hace también, el que hace misericordia con alegría. Ahora vamos a Mateo 5:7. Si alguien le puede dar lectura a Mateo 5, pásenla acá, hijo, están los niños. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias. Así está bien, hermana. Vamos hasta ahí, gracias. Bienaventurados, ¿quién? Misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Entonces, si no tienes misericordia, no vas a alcanzar misericordia. ¿Entiendes por qué es bueno perdonar? Por último, una sabiduría sin incertidumbre. Esta palabra griega denota a una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y su convicción en Dios, que no hace distinción injustificada. ¿Qué entendemos? Una persona que no duda totalmente de Dios, ni de lo que hace, ni para quién lo hace. ¿Cuántas veces no te ha dicho tu familia, tus amigos, ¿y para qué vas a un templo? No que Dios esté en todos lados. ¿Sí te han dicho eso? En el trabajo, en todos lados. Acompáñame a Santiago 2 del 1 al 13. Si alguien puede darle lectura a Santiago 2 del 1 al 13, por favor. Santiago 2 del 1 al 13.
Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias. ¿Podemos entender? Ahora sí, hermanos, podemos identificar cómo estamos viviendo. Si como necios o como sabios. ¿Cómo estás viviendo? Si eres un necio o eres un cristiano sabio, porque Dios no quiere la necedad en sus hijos. Él nos ha dotado de sabiduría a todo el que lo pide, como nos dice en Santiago 1:5. Yo lo leo, no lo busquen. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Él da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pida a Dios, porque este mandato es una parte necesaria de la vida de todo cristiano, de toda oración del creyente. Entonces, si en verdad eres creyente, pide a Dios que seas sabio para no actuar como necio. Porque por medio de las pruebas, Dios se propone que los cristianos o los creyentes dependan más de Él como resultado de haberles mostrado su propia insuficiencia. Al igual que todas sus riquezas, y por eso es que Dios tiene abundancia en sabiduría disponible para todos los que le buscan con sinceridad, y dejar de ser un necio y hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo vives? Ahora sí puedes identificar cómo estás viviendo, si como necio o como sabio. Ponte de pie y por último acompáñame a Efesios 1:17. Efesios 1:17. Vamos a esperar cuando lo tengan todos. ¿Ya lo tenemos todos? Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta mañana yo quiero invitarte a que, si te identificas con una persona necia, quiero orar por ti. Quiero invitarte, si gustas, pasar acá enfrente, y queremos orar por ti.